Salmo 23. Salmo 23, mis hermanos. La palabra de Dios, Salmo 23. Y permítanme leerlo, mis hermanos. Yo tengo una versión diferente a ustedes. Esta versión se llama El Mensaje. Así se llama esta versión que voy a leer. Pero es exactamente la misma intención, mis hermanos. Un lenguaje más actual. Pero es exactamente la misma idea que trae el pasaje, mis hermanos. Salmo 23. Voy a leerlo para ustedes, mis hermanos. Dice así: El Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me lleva. El Señor me reconforta, me conduce por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque camine por valles sombríos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Ante mí preparas una mesa delante de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. El bien y la bondad estarán conmigo todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor durante días sin fin. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Nada, mi Señor. Gracias porque tú estás al pendiente de nosotros, traes sosiego a nuestras vidas, traes calma a nuestras vidas, traes paz a nuestras vidas, y te damos las gracias por ello, porque tú siempre estás dispuesto a defendernos, pero además, Señor, tu cuidado es con nosotros constante. Nos guardas, nos cuidas, nos procuras, mi Señor. Así pues, hoy te damos las gracias. Queremos alabarte y bendecirte. Queremos glorificar tu santo, tu glorioso nombre. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Y gracias también por tu promesa, mi Señor, de que habitaremos por siempre contigo, como dice este pasaje de tu palabra. Así pues, muchas gracias, Señor. A ti la honra y la gloria y todo el honor, a ti toda la alabanza en Cristo Jesús. Gracias. Amén. Quise leerles el Salmo 23, mis hermanos, porque dice este pasaje, en esta versión que leí, mis hermanos: aunque camine por valles sombríos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Es decir, traen paz, ¿no? Traen paz. Y la que se trata, mis hermanos, la idea, como creyentes, como cristianos e hijos de Dios, es que debemos experimentar de la paz de Dios. Si tú ya has confesado tus pecados delante de Dios, si tú has confesado tus pecados delante de Él, tienes paz con Dios. Pero ahora de lo que se trata no es que tengas solamente paz con Él. Si tú has recibido a Cristo Jesús como Salvador, tienes paz con Dios. Ahora de lo que se trata es que tú tengas la paz de Él en tu corazón. Estés experimentando de su paz, de eso se trata, mis hermanos. Y hemos estado examinando el Padre Nuestro, la manera en que Jesús enseñó a orar a sus discípulos, con el propósito, mis hermanos, de que eso traiga paz a nuestro corazón. Hay varias oraciones, mis hermanos, varias oraciones, y lo que estamos viendo es el camino, mis hermanos, a la paz interior, a través de los principios que están allí en el Padre Nuestro, allí en la oración del Señor Jesucristo. Y hoy llegamos a la última, mis hermanos, a la última predicación de esta serie, que, mis hermanos, acerca del Padre Nuestro, y precisamente tiene por título, mis hermanos, la oración de plenitud. Realmente lo que necesita el ser humano, lo que necesita nuestra sociedad, mis hermanos, lo que necesita nuestro mundo, es realmente una nueva revitalización. Lo que necesita nuestro mundo, mis hermanos, es una reforma, un nuevo nacimiento. Lo que necesita nuestro mundo y nuestra sociedad, mis hermanos, es un reavivamiento. Pero no solo eso lo necesita nuestro mundo, el lugar en que vivimos, sino cada persona necesita ser reavivada. Cada persona necesita ser revitalizada. Cada uno de nosotros, ustedes y yo, mis hermanos, necesitamos ser renovados. Y creo, mis hermanos, profundamente que todo lo que necesitamos para esto
se encuentra en la oración de nuestro Señor Jesucristo, allí en la oración del Padre Nuestro. Es por eso, mis hermanos, que lo estamos examinando. Y llegamos hoy a esta fase final, mis hermanos, a esta frase final que está allí, mis hermanos, Mateo 6:13. Está allí en sus hojas, mis hermanos, pero nos habla esta frase, esta oración final del Señor Jesús, nos habla acerca de esta oración de plenitud, de renovación, de reavivamiento. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos, Mateo 6:13. Vamos a leerlo, dice, pues tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Por favor, mis hermanos, subrayen esas tres palabras que están allí. Subrayenlas, la palabra reino, la palabra poder y la palabra gloria. Subrayenlas, por favor. La verdad son palabras muy importantes que tú y yo necesitamos entender. Dice, pues tuyo, del Señor, del Padre, es el reino, el poder y la gloria por siempre, por la eternidad. La verdad, mis hermanos, yo quisiera pedirles que escucharan atentamente esto que les voy a decir. La verdad, mis hermanos, todo lo que te ha sucedido en el pasado, todo lo que te va a pasar en el futuro, la razón por la cual tú estás vivo, están englobadas en estas tres palabras: reino, poder y gloria. Y son esenciales, son fundamentales. Nunca vas a entender tu historia personal a menos que entiendas estas tres palabras: reino, poder y gloria. Déjenme decirles, mis hermanos, la historia del hombre es la historia de Dios, es su historia, es la historia de Dios. Él siempre ha estado en control, Él es un Dios soberano. Y nunca tú y yo vamos a entender la vida hasta que entendamos el reino, el poder y la gloria. Nunca vamos a entender el propósito particular de Dios para este mundo hasta que entendamos, mis hermanos, el reino de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios. Porque todo lo que existe, todo lo que ha sido creado, mis hermanos, existe por esta razón: por el reino de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios. Ustedes me han escuchado aquí decir varias veces, mis hermanos, que tú y yo fuimos hechos por Dios y para Dios. Fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios, para Él. Y hasta que no comprendamos esto, mis hermanos, nuestra vida no va a tener ningún sentido. Déjenme decírselos de una manera más clara. No solo tú y yo fuimos creados por Dios, no solo fuimos diseñados por Dios, no solo fuimos hechos por Dios y creados por Dios, fuimos creados, diseñados y hechos para Dios. No solo somos criaturas de Dios, hechos por Él, fuimos hechos para Él. Así pues, tu vida, mi vida tiene un propósito. Es por eso que estamos vivos, porque nuestras vidas, todo lo que somos y tenemos fue hecho para Dios. No solo fue hecho por Él. Fuimos hechos para Él, mis hermanos. Es algo muy importante. La Biblia nos dice, mis hermanos, que Dios es compasivo. También la Biblia nos afirma, mis hermanos, que Dios es un Dios de misericordia y compasión. La Biblia, en ella podemos ver que Dios es un Dios de amor, mis hermanos. La Biblia no solo nos dice que tiene amor, sino que Él, Dios, es amor. Es la esencia de su carácter, su naturaleza. Dios es amor. Y saben, mis hermanos, Dios nos hizo para amarnos a ti y a mí. Nos hizo para que nosotros disfrutáramos de su amor. Fuimos creados, tú y yo, como objeto del amor de Dios. Así que Dios no solamente nos hizo para Él mismo. Él nos hizo, mis hermanos, para vivir en su reino, para cumplir con su reino. Nos hizo para mostrar su poder en nosotros y nos hizo para que tú y yo le demos la gloria. Para eso nos hizo Dios.
En estas tres palabras, mis hermanos, Dios nos hizo para su reino. Dios nos hizo para mostrar su poder. Y Dios nos hizo para que tú y yo le demos la gloria. Déjenme decírselos de nuevo. No solo fuimos hechos por Dios, fuimos hechos para Dios. Y nos hizo para que cumpliéramos con su reino, para que mostrásemos su poder y para darle la gloria a Él. Déjenme explicarlo de una manera diferente, mis hermanos. Déjenme explicárselo de una manera diferente. En primer lugar, mis hermanos, el reino de Dios es su plan. Pon por favor esta palabra allí en tu hoja. El reino de Dios es su plan. ¿Qué es esto? Es su plan, el plan de Dios para la historia. Es su plan, el plan de Dios para toda la eternidad. No es exagerado decir, mis hermanos, que Dios tiene planes de largo alcance para ti. La historia del hombre solo es un poco de tiempo, muy poco tiempo. El que estamos aquí tú y yo como humanos en este planeta. Pero Dios existía antes de que existiera el mundo. Y después de esto, mis hermanos, Él va a existir. Esto que hemos visto, la historia del hombre, mis hermanos, y lo que conocemos como el hombre solamente es un pequeño paréntesis en la eternidad. El plan de Dios es mucho más que la historia, involucra la eternidad. La Biblia dice allí en el libro de Daniel, mis hermanos, que los planes de Dios son inquebrantables. Nada los va a cambiar. Nada los va a cambiar, mis hermanos. La verdad es que tú puedes subirte en un avión que tarde 12 horas de ir de aquí a Europa. 12 horas. Y puedes estar allí, dormir, comer, descansar. Puedes incluso estirarte y caminar por allí. Puedes allí estar distrayéndote, puedes leer. Pero déjame decirte, hagas lo que hagas, ese avión va a llegar a Europa. Hagas lo que hagas. Y déjame decirte esto, la historia de Dios es igual. Se está moviendo de la manera en que Dios quiere que se mueva, nos guste o no. Dios está llevando a cabo su plan. El reino de Dios, mis hermanos, es su plan, el plan de Dios para la historia y para la eternidad. Pero déjenme decirles otra cosa. El poder de Dios es su programa, el programa de Dios. Es el programa de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Es la manera en cómo Dios cumple su plan. Dios, mis hermanos, no logra su plan a través de la mercadotecnia. Dios no logra ni va a lograr su plan, mis hermanos, a través de la publicidad. Él no cumple su plan a través de herramientas humanas. Dios hace su plan y lo lleva a cabo con su poder. Y Él, mis hermanos, lleva a cabo su programa, lleva a cabo su plan a través de su poder. Eso lo hace Dios. La Biblia dice, mis hermanos, allí en Isaías 45:12, si ustedes lo quieren ver, Isaías 45:12, lo quieren ver en sus Biblias, mis hermanos. Isaías 45:12, no lo tengo en la pantalla, ni tampoco lo tienes en tu boletín, pero quiero leértelo. Isaías 45:12, dice allí de la siguiente manera. Isaías 45:12, ¿ya lo tienen, mis hermanos? ¿Ven? Dice, yo he hecho la tierra y he creado en ella al ser humano. Mis propias manos tendieron el cielo, di instrucciones a todo su ejército. Yo lo he suscitado para salvar, voy a allanar todos sus caminos. Él reconstruirá, dice el pasaje, mi ciudad, liberará a mis deportados sin pedir dinero ni rescate, dice el Señor del universo, el Señor Todopoderoso, dice esto. ¿A quién está hablando aquí, mis hermanos? Le está hablando a Ciro. ¿Quién era Ciro? Ciro era un rey persa. Él era un iraní, vivía en Babilonia, Ciro.
Y Dios eligió a Ciro, el rey, para disciplinar a Israel y poner las cosas en orden, para disciplinar a su propio pueblo. Y dice allí, yo elegí a este hombre para que hiciera mi voluntad. Y tengo un programa y tengo un plan y yo tengo el control. El reino de Dios, mis hermanos, es su plan, sí. Y el poder de Dios es su programa. Pero hay otra cosa más, déjame decirte. La gloria de Dios es su propósito. Por favor, ponlo, por favor. Escríbelo. La gloria de Dios es su propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace para revelarse a sí mismo, para revelarse cómo es Él. Esa es su gloria. La verdad, nuestro propósito en la vida más alto debería ser entender cómo es Dios. Y déjame decirte otra cosa. Todo el mundo en el universo, cada planta, cada piedra, cada animal, todo debe traer gloria a Dios. Dios se nos revela cómo es. Y viendo el mundo, mis hermanos, podemos aprender muchas cosas acerca de Dios. Incluso si tú y yo no tuviéramos la Biblia, hay muchas cosas que podemos ver acerca de Dios en la naturaleza. Muchas cosas, mis hermanos. Pero en la Biblia, en las Escrituras, sabemos mucho más. Dios es un Dios amoroso, misericordioso y bueno. Sabemos, mis hermanos, por la Biblia que Dios es el Dios de la justicia. Es el Dios de justicia. Así pues, mis hermanos, la gloria de Dios es su propósito. Su propósito. Déjenme explicarlo de otra manera. El reino de Dios, mis hermanos, es una realidad presente. El reino de Dios, mis hermanos, algunos piensan, es algo que todavía hay que esperar a que venga. Es algo de futuro. Pero no, mis hermanos, el reino de Dios está donde quiera que Dios es el rey. Es así. Jesús dijo esto. Si Dios es el rey del cielo, entonces el reino de Dios está en el cielo. Si Dios es el rey de la tierra, entonces el reino de Dios está en la tierra. Y si el rey, Dios, está dentro de ti, gobernando tu corazón, y tú te rindes y te sometes a su voluntad, entonces el reino de Dios está en ti. Porque Él está reinando en ti, en tu corazón y en tu mente. Mis hermanos, el reino de Dios está donde quiera que Dios es rey. Así pues, el reino de Dios no es una realidad futura. El reino de Dios es una realidad presente. Cuando el Señor Jesús envió a sus seguidores, a sus discípulos, a hacer bien en el mundo, por ejemplo, allá en Mateo 10, en Lucas 10 y en Marcos 9, los envió con una serie de instrucciones. Les dijo lo que quería hacer en el mundo y es lo que no quiero que hagas. Y mis hermanos, la verdad es que Dios les envió así. Pero les dijo, mis hermanos, allí que atendieran a los enfermos, que educaran a la gente, que compartieran las buenas noticias, que mostraran su amor y su justicia. Esa es la demostración del reino. Déjame decirte, tú y yo tenemos que demostrar que el reino de Dios está dentro de nosotros. Eso es lo que tenemos que demostrar en el mundo en el que vivimos, mis hermanos. La verdad, tenemos que hacerlo. El poder de Dios, mis hermanos, el poder de Dios también es una realidad presente. Eso es lo que tú y yo, mis hermanos, podemos hacer cuando nos faltan las fuerzas y sentimos desfallecer. El poder de Dios, mis hermanos, es nuestro máximo recurso para ti y para mí. Nuestro máximo recurso, mis hermanos, no es el dinero. Nuestro máximo recurso para nosotros, mis hermanos, no son los dones o talentos o capacidades o habilidades que podamos tener. Nuestro máximo recurso como hijos de Dios aquí es el poder de Dios. Ese es nuestro máximo recurso. Déjame decirte, la Biblia dice, mis hermanos, que para los hombres hay cosas que son imposibles. Pero para Dios, todas las cosas son posibles. Así es que,
si tú estás conectado con Dios y con su poder, no vas a estar haciendo tu propio esfuerzo. Nuestro máximo recurso, mis hermanos, es el poder de Dios y es un recurso actual. Es algo de presente. ¿Y cuál es la gloria de Dios, mis hermanos? Déjame decirte, es una razón, es la razón por la cual tú estás aquí. Es la razón por la cual tú respiras. Es la razón por la cual todavía tienes vida. Porque Dios te hizo para que tú fueras para su gloria, para la gloria de Él, para la gloria de Dios. Fíjate bien cómo dice Romanos 11:36, mis hermanos, ¿lo podemos leer? Dice, todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Es esto, todas las cosas son sustentadas por el poder de Dios, existen por su poder y dice, tienen el propósito, todas las cosas de ser para la gloria de Dios. Tú fuiste creado para la gloria de Dios, fuiste creado para esto. Mis hermanos, déjame decirte lo siguiente. ¿Cómo podemos tú y yo entender y tener, mis hermanos, poder dar cumplimiento a esto en nuestras vidas? ¿Cómo podemos tú y yo vivir una vida plena? ¿Cómo podemos vivir la clase de vida para la cual tú y yo fuimos hechos? ¿Cómo podemos vivir la clase de vida para la cual Dios nos diseñó? ¿Qué podemos hacer? Déjame decirte tres cosas. Tres cosas, mis hermanos, tenemos que hacer tú y yo. Y esto es lo que yo quiero compartirte hoy en esta mañana. La plenitud total en una persona, en un creyente, viene a través de, la primera cosa, vivir en el reino de Dios. Anótalo, por favor. La plenitud en nuestras vidas, si deseas realmente tener paz interior, si realmente tú quieres tener una vida de significado para ti, entonces tú debes vivir en el reino de Dios. Yo debo vivir en el reino de Dios. Tú debes vivir en el reino de Dios. La Biblia dice, mis hermanos, en 1 Tesalonicenses 2:12, dice allí, lleven una vida que consideren digna, pues Él, es decir, Dios, los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Dios nos llamó para que tengamos parte en su reino y su gloria. ¿Qué significa vivir en el reino de Dios? ¿Qué es lo que significa esto, mis hermanos, vivir en el reino de Dios? Significa que tú haces tuya los planes de Dios. Que el programa de Dios, su plan, el plan de Dios, tú lo haces tuyo. Haces de la voluntad de Dios tu voluntad. Te comienzas a preocupar por lo que Dios se preocupa. ¿Saben, mis hermanos? Generalmente nos preocupamos por todo lo demás, excepto por lo que a Dios le preocupa. En el Sermón del Monte, mis hermanos, el Señor Jesús dedicó un importante párrafo, una importante sección, hablando acerca de la preocupación. Y el Señor Jesús decía, mis hermanos, que hay 6 razones por las cuales tú y yo no necesitamos preocuparnos. Están allí en el Sermón del Monte. 6 cosas, 6 razones por las cuales, mis hermanos, no tenemos por qué preocuparnos. Pero normalmente nos preocupamos por las cosas. Mis hermanos, lo que el Señor Jesús dice allí es, dice, tú no tienes que preocuparte por tu salud. No tienes que preocuparte por tu felicidad. No tienes que preocuparte por tu seguridad. No tienes ni siquiera que preocuparte por el futuro, ni por tus relaciones. No tienes que preocuparte por tu trabajo. No tienes que preocuparte por tu familia. Habla de estas cosas de las que no tenemos por qué preocuparnos. Y luego concluye el Señor Jesús con una importante declaración, mis hermanos. El Señor Jesús dijo así, busquen el reino de Dios por encima de todo. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará
todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten. En este pasaje, mis hermanos, en este pasaje de la versión Reina Valera, dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Es decir, busca el reino de Dios por encima de todo y su justicia, es decir, vive una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten, todo. Las cosas Dios no nos las va a dar mensualmente. No es un plan anual tampoco. Nos las da sobre una base diaria, mis hermanos. Y esta es la condición. Esta es la condición. Que tú y yo busquemos a Dios, su reino, y vivir una vida justa. Mis hermanos, esta debe ser nuestra principal preocupación. Tu principal preocupación debe ser hacer la voluntad de Dios. La principal preocupación cuando te pares en la mañana debe ser vivir en el reino de Dios, es decir, someterte a la voluntad de Dios. Tú no tienes que empezar a preocuparte por tu felicidad, no tienes que preocuparte por tus necesidades. Tu principal preocupación debe ser hacer la voluntad de Dios, es decir, colocarlo a Él en primer lugar en tu vida. Esta debe ser tu principal preocupación. Déjenme, mis hermanos, darles un pequeño secreto que he aprendido, mis hermanos. Si tú quieres que Dios te bendiga, ponlo a Él, a Dios, en primer lugar en tu vida. Si tú deseas que Dios bendiga tu matrimonio, ponlo a Él, a Dios, en primer lugar allí en tu matrimonio. Allí. Si deseas que Dios bendiga tus estudios, tu carrera, ponlo a Él en primer lugar allí en tu carrera. Si deseas que Dios bendiga tu dinero, pues entonces ponlo a Él, primero a Él, allí, en primer lugar en tu dinero. Si deseas que Dios bendiga tu tiempo, entonces ponlo a Él en primer lugar allí en tu tiempo. ¿Saben, mis hermanos? Dios bendice todo aquello en lo que a Él lo ponemos en primer lugar. Dice la Biblia, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Eso qué significa? Primero que todo, antes que todo. Cada vez que tú pongas algo en tu vida en primer lugar que no es Dios, déjame decirte, hay una palabra para eso y eso se llama ídolo. Si tú pones alguna otra cosa en tu vida antes que Dios, eso es tu ídolo, aunque sea tu familia, aunque sea tu trabajo. ¿Saben, mis hermanos, cómo dice el segundo mandamiento en Éxodo 20, mis hermanos? Los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? O sea, el segundo mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ídolos, dioses ajenos, no tendrás ningún Dios delante de mí. Lo que tú quieras, en lo que Dios te bendiga, ponlo a Él en primero en esa área. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, en realidad eso se convierte en tu ídolo. ¿Qué es lo que significa, mis hermanos, poner a Dios en primer lugar en tu vida? ¿Qué es lo que significa poner a Dios en primer lugar en tu vida? Déjenme darles 5 ejemplos, mis hermanos, en lo que tú necesitas poner primero a Dios en primer lugar en tu vida. Primero, necesitas poner a Dios en primer lugar en tus finanzas. En tus finanzas. Tienes que poner a Dios primero en tus finanzas. Si quieres que Dios bendiga tus finanzas, entonces debes diezmar. No hay otra alternativa, mis hermanos, lo siento. Debes poner primero a Dios en tus finanzas, debes diezmar. Es esto, mis hermanos. Hay muchos pasajes que hablan acerca de esto, que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y derramar sobreabundante bendición si tú le das a Él primero.
si tú le das a Él primero. ¿Recuerdan, mis hermanos, la historia de la viuda cuando Elías llegó y que esta viuda, mis hermanos, solo tenía una pequeña cantidad de aceite y un poco de harina para hacerse un pan? Y dice que había salido a buscar un poco de madera, dice la Biblia, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, para cocer esta torta, hacerse una torta y pues comerse lo último y dejarse morir ella y su hijo. Elías el profeta, mis hermanos, llegó con esta mujer y le preguntó qué tenía de comer y le dijo, tengo esto allí, tengo este pequeño poco de aceite y tengo este pequeño poco de harina allí, en este lugar, solo tengo esto. Y entonces le dijo el Señor, Elías le dijo a la mujer, mira, si tú ve a hacer como tú has dicho, pero antes, hazme y prepárame a mí, y después haz para ti tu hijo. Cualquiera de nosotros, mis hermanos, es seguro de esta condición, ¿y por qué voy a hacer eso? Si más es lo último que tengo, me lo como yo, porque se lo tengo que dar a Él. Hay un principio aquí, si tú lo pones en las manos de Dios, se lo das a Dios, Dios lo va a multiplicar. Conocen el resto de la historia, mis hermanos, dice que durante el tiempo que el profeta vivió allí, no se acabó ni la harina, ni se acabó el aceite, mis hermanos. Y es lo mismo con Dios. Si tú pones a Dios en primer lugar en tus finanzas, déjame decirte, Dios te va a bendecir en esa área de tu vida. Eso es lo que significa poner a Dios en primer lugar. ¿En qué otra cosa debes poner a Dios en primer lugar en tu vida? En tus intereses. En tus intereses. Ponlo a Él, a Dios primero en tus intereses. ¿Esto qué significa? En tus pasatiempos, en tus amistades, en tu carrera, en tu recreación. Tú lo que debes considerar es poner a Dios primero allí, en tu vida, en tus decisiones. Le das a Dios el primer lugar, lo consideras a Él, a Dios, en todas tus decisiones. Que Él sea Dios el primero en tus finanzas y en tus intereses. ¿Quieres ir mejor en tus relaciones? ¿Quieres mejorar tu relación con tu esposa o tu esposo? ¿Quieres mejorar tu relación con tus familiares, con tu padre o tu papá o tu mamá o con tus hijos? Pues entonces debes poner a Dios en primer lugar allí en tus relaciones, en tu familia, en tu matrimonio, en tus amistades, para que Dios pueda bendecirte en esta área. Lo tienes que poner en primer lugar allí, en tus relaciones. En cuarto lugar, tienes que poner a Dios en primer lugar en tu calendario. Ponlo a Él primero en tu agenda. Esto significa que le debes dar la primera parte de cada día, el primer día de la semana, darle la primera consideración en cada decisión. Cuando tú te levantes por la mañana y te sientas allí en la cama, le dices, Señor, si no entiendo las cosas o no sé lo que vaya a hacer hoy, pero lo que sí quiero hacer es, quiero amarte más este día y quiero conocerte un poco mejor. Déjame decirte que eso es algo que tú tienes que hacer. Y déjame decirte el quinto lugar, lo que significa darle el primer lugar en tu vida, lo tienes que hacerlo en tus problemas. Este es un área en la que quizás ni siquiera has pensado, pero déjame decirte, tú necesitas voltear hacia Dios, necesitas buscar a Dios cuando tienes un problema o tienes una necesidad. Lo que hacemos normalmente, mis hermanos, es que cuando tenemos un problema, una necesidad, Dios es al último en que recurrimos. Cada vez que tienes un problema, lo has intentado todo, lo intentas todo, y luego dices, bueno, no hay más que pueda hacer, y entonces es que buscas a Dios. Déjame decirte que la oración, el buscar a Dios no debe ser el último recurso. No debe ser lo último. Cuando ya no tengas esperanza, si hayas agotado todas las opciones, más bien debería ser tu primera opción.
No es lo único que me queda hacer es orar, lo último, no. Ese es lo primero que tienes que hacer, en primer lugar, no al final. Si Dios es el primero en tu vida, cada vez que tú tengas un problema, cada vez que se te presente una circunstancia difícil, lo que vas a hacer es orar y buscar a Dios antes que cualquier otra cosa. Y decirle, Señor, mira, necesito que me ayudes en esta necesidad, en esta situación. Si tú haces eso, déjame decirte, vas a ser bendecido por Él. Vas a ser bendecido por Dios, pero tienes que hacerlo. Tienes que buscar a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Eso es lo que la Biblia dice, mis hermanos. Eso es lo que la Biblia dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y entonces, mis hermanos, debemos vivir en el reino de Dios. Debemos vivir así. Mis hermanos, si tú quieres de verdad ser bendecido por Dios, tú debes buscar la voluntad de Dios en todas y cada una de las áreas de tu vida. Debes vivir en el reino de Dios. Es una situación de presente y no de futuro. Es una situación de tu voluntad. Debes buscar antes que cualquier otra cosa que la voluntad de Dios sea tu voluntad. Eso debes buscar. Segundo lugar, mis hermanos, si lo quieren anotar. Segundo lugar, si lo quieren anotar, mis hermanos, debo vivir por el poder de Dios. Mis hermanos, si tú quieres vivir realmente disfrutando de la plenitud de Dios, de la bendición de Dios a tu vida, debes comenzar a vivir por el poder de Dios. No solo debes vivir en su reino. No solo debes vivir en su reino, es decir, buscando su voluntad, sino debes vivir por su poder. La Biblia dice esto con toda claridad en 1 Corintios 4:20, mis hermanos. Dice, pues el reino de Dios no consiste en muchas palabras, no son palabras, en eso no consiste el reino de Dios, sino en vivir por el poder de Dios. En esta traducción, de Nueva Traducción Viviente, la versión, mis hermanos, Reina Valera, dice, mis hermanos, que no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder de Dios, mis hermanos. ¿Sabes algo? Déjenme decirles algo, mis hermanos. Dios, ¿sabes? Dios no bendice a las personas autosuficientes, a las que creen que pueden resolver las cosas por sí mismas. Dios bendice a las personas que dependen de Él. Dios bendice a las personas que dependen de Él, a la gente que se rinde a Él. Dios bendice a la gente que se somete a Él. Dios, mis hermanos, en ninguna manera bendice a aquellos que se creen autosuficientes, sino a aquellos que son dependientes de Él, dependientes de Dios. Problema, mis hermanos, con un hombre que se cree que está hecho a sí mismo, que se hizo a sí mismo, es que generalmente, mis hermanos, se adora a sí mismo, adora a su creador, a sí mismo, porque se hizo a sí mismo. Una persona dice, yo he logrado todo esto con mi propio esfuerzo, lo he hecho con mis propias manos, he llegado a esta posición con mi trabajo. Y la persona que adora, esa persona, mis hermanos, es a sí mismo, a él mismo, mis hermanos. He hecho todo esto con mi propio esfuerzo. La verdad, mis hermanos, Dios no da su bendición a alguien que se cree autosuficiente. En su lugar, mis hermanos, Dios bendice a la gente que espera que Él le ayude. Dios bendice a estos, a los que dependen de Él, mis hermanos. Dios los bendice a ellos. Jesús, el Señor, frecuentemente se encontraba con personas. Se encontraba con personas, con gente que le pedía ayuda. Y Jesús les decía, mira, de acuerdo con tu fe, te sea hecho. Y a una persona, mis hermanos, que estaba ciega, el Señor se le acercó al Señor Jesús. Le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que vea. Conforme a tu petición sea hecho.
Yo quiero preguntarte esto. ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? ¿Qué es lo que esperas que Dios haga en tu vida? En serio, se los pregunto, mis hermanos. ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida esta semana? ¿Qué es lo que esperas que haga? Déjame decirte, si tú buscas en las Escrituras, si tú buscas en la Biblia, vas a encontrar que cada vez que Dios, mis hermanos, se movía del cielo a la tierra y hacía un milagro, era porque alguien creía que alguien podía hacer, que Dios podía hacer algo en su vida. Alguien esperaba que Dios actuara. Es así, mis hermanos. Alguien esperaba que Dios actuara y Dios actuaba. Mis hermanos, Dios te puede usar, Dios puede satisfacer tus necesidades, pero necesitas depender de Dios. ¿Por qué tú y yo necesitamos orar? ¿Sabes? No es para informarle a Dios nuestras carencias y necesidades, porque Él las sabe. No es para decirle, Señor, me hace falta esto y esto. No, Él lo sabe. Él es el Dios omnisciente. ¿Sabes por qué tú y yo necesitamos orar? Para demostrar nuestra dependencia a Él. Si tú no oras, si tú no buscas a Dios, entonces no estás mostrando tu dependencia hacia Él. Estás creyéndote autosuficiente. Tú puedes resolver las cosas por ti mismo, eso es lo que estás pensando. Pero si tú comienzas a buscar a Dios y dependes de Él, vas a recibir bendición de Él. Y vas a comenzar a experimentar de su poder en tu vida. Vas a comenzar a experimentar esto del poder de Dios en tu vida. Efesios 3, mis hermanos, nos dice esto. ¿Quién puede lograr? ¿Quién? Dios. Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Lo que está diciendo el pasaje es esto. Mira, es como si Dios nos dijera, mira, yo soy capaz de actuar y de hacer cosas que ni siquiera tú te imaginas. Yo puedo hacer en tu vida, en esta semana, más allá de lo que tú te imaginas, es más de lo que tú necesitas. Dios puede hacer cambios y trabajar más en esta semana de lo que tú puedes lograr en toda tu vida. Por eso te digo hoy, nunca es tarde, demasiado tarde para entregarse a Dios. Nunca es demasiado tarde para buscarlo. Alguien podrá decir, soy demasiado viejo. Alguien más podrá decir, tengo muchos problemas, los tengo. Y alguien más podrá decir, he hecho muchas cosas mal. Déjame decirte esto, nunca es demasiado tarde, porque Dios puede hacer en las cosas en ti que ni siquiera tú te imaginas y que tú has sido incapaz de realizar en toda tu vida. Nunca es demasiado tarde para acercarse a Dios y buscarlo y depender de Él. ¿Cómo? Déjame decirte, ¿cómo puedes obtener el poder de Dios para tu vida en esta semana? ¿Cómo puedes obtener el poder de Dios en tu vida? De tres maneras. De tres maneras. En primer lugar, orando. Ora. Ora. Tienes que orar. Ora. La oración, déjame decirte, es la conexión con el poder de Dios. Muchas gracias. Mucha oración, déjame decirte, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es comenzar a orar. Es comenzar a orar. Yo puedo preguntarte a ti, dime cuánto oras. ¿Cuánto oras? Y yo te voy a decir cuánto poder de Dios hay en tu vida. Si tú oras mucho, habrá mucho poder de Dios. En las Escrituras, mis hermanos, en el libro de Santiago, dice allí que la oración del justo es eficaz
poderosa, eficaz. Si tú no tienes ningún poder en tu vida, estás débil, eso solo dice una cosa: no estás orando. Simple, no estás orando. La oración y el poder de Dios van juntos. Segundo lugar, ¿cómo puedes obtener el poder de Dios en tu vida? En segundo lugar, déjame decirte, anótalo: tomando riesgos para obedecer a Dios. Tomando riesgos para obedecer a Dios. Cuando tú te arriesgas a hacer lo que Dios te dice, aun cuando sea difícil, incluso cuando sea impopular, incluso lo que te pueda costar, aun cuando no tenga sentido, aun cuando pueda ser costoso y aún nadie más lo esté haciendo, si tú tomas ese riesgo y obedeces, déjame decirte, Dios va a derramar poder en tu vida. Solo crecemos tú y yo como hijos de Dios y creyentes cuando nuestra fe está siendo aumentada. Y eso sucede, mis hermanos, aumenta más allá de cuando nosotros salimos de nuestra zona de comodidad. Cuando estamos cómodos no tomamos riesgos. Pero cuando tomamos la decisión de salir de nuestra zona de comodidad, tomamos riesgos. Déjame decirte, si tú no estás tomando ningún riesgo en tu vida, no necesitas fe. Y déjame decirte, y si no tienes fe, estás siendo infiel. Si yo les preguntara a ustedes, mis hermanos, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ver un milagro? ¿Nomás a 2? Yo creo que a todos, ¿no? A mí también. Todos mis hermanos, todos quisieran ver un milagro. Y déjame preguntarte esto: ¿cómo hace Dios un milagro? Aquí está la clave, mis hermanos. Dios hace un milagro cuando tú haces la primera jugada, cuando tú das el primer paso. En el momento en que tú das un paso de fe, Dios libera su poder para un milagro. Hay historias en la Biblia que ilustran esto de manera muy clara. Por ejemplo, cuando Dios liberó a los hijos de Israel de 400 años de esclavitud en Egipto y iban camino a Canaán, a Palestina, mis hermanos, la tierra prometida, subieron hasta el río Jordán, allí. Y esa época en la que iban a atravesar el río Jordán, mis hermanos, era una época de inundaciones, era la época de deshielo, de la primavera, cuando se deshielaba el hielo, mis hermanos, en las montañas, y entonces el río era más caudaloso. En esa época, mis hermanos, era tan alto el río que no podían cruzarlo. La máxima de profundidad que tenía el río Jordán eran 12 metros y tenía unos 30 metros de ancho. El pueblo no iba a poder pasar. Así que estaban allí, a la orilla del río, y decían: no podremos entrar, ¿cómo vamos a pasar? Y es como si Dios dijera: mira, ¿quieres ver un milagro? Si confías en mí, lo vas a ver. ¿Qué hizo Dios? Miren, carguen el arca. Y dice: y pónganse los sacerdotes en fila. Y detrás de los sacerdotes, póngase todo el pueblo. Quizás algunos pensaron: bueno, Dios va a hacer lo mismo cuando separó el mar rojo, ¿no? ¿Allá qué hizo Dios? Sopló un viento fuerte y se separó el mar. Y quizás estaban pensando que iba a suceder eso. Pero aquí Dios les dijo otra cosa: avancen, avancen. Y eso es lo que tú y yo a veces necesitamos hacer: avanzar y dar un paso de fe. Dice la Biblia, mis hermanos, que cuando los sacerdotes iban cargando el arca y dieron el primer paso y sus pies, sus vestiduras se mojaron con el agua, el río se detuvo. ¿Qué es lo que necesitaba Dios? ¿Qué es lo que quería Dios de ellos? Que dieran un paso de fe. Es esto, un paso de fe. Dios cortó el flujo y las aguas retrocedieron y estuvieron lo suficientemente bajas para que para que todo el pueblo pudiera atravesar del río Jordán.
Y aquí está el punto. Si tú quieres ver un milagro en tu vida, debes dar el primer paso. Un paso de fe. ¿Sabes? No esperes a Dios para un milagro. Él te está esperando a ti. Que tú des un primer paso. Si quieres caminar, ¿verdad? De verdad, y que las aguas se detengan, las aguas del problema de tu vida, déjame decirte, tienes que avanzar y tienes que dar un paso de fe. Eso es lo que significa tomar un riesgo para obedecer a Dios. Eso es lo que significa. Debes tomar un riesgo para obedecer a Dios. Esto es lo que significa. Tercer lugar, déjame decirte, no dándote por vencido. No dándome por vencido. Tú y yo obtenemos el poder de Dios cuando oramos. Recibimos el poder de Dios cuando damos un paso adelante y corremos un riesgo. Y conseguimos el poder de Dios, déjame decirte, cuando perseveramos, cuando soportamos, cuando no nos rendimos a pesar de estar desanimados. Para que Dios haga crecer tu fe, Él tiene que probarla. Cuando tú estás pasando por dificultades, por retrasos, por callejones sin salida, por desánimo, déjame decirte, es como si Dios nos estuviera diciendo, mira, esto es una prueba y voy a enseñarte a confiar en mí para que yo pueda derramar en ti mi bendición. ¿Cómo puedo vivir para el reino de Dios? Primero, y luego mis hermanos, tengo que vivir por el poder de Dios. Tengo que orar, tomar riesgos en la fe y hacer, mis hermanos, perseverar. Déjame decirte el tercer punto. El tercer punto, mis hermanos, es esto. Debo vivir para la gloria de Dios. No solo debo vivir en el reino de Dios, no solo debo vivir por el poder de Dios, sino debo vivir para la gloria de Dios. En su reino, por su poder, para su gloria. Debo vivir para la gloria de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, que tú y yo vivimos para la gloria de Dios. Dice allí en Romanos 6, 10 al 11, dice, Él, se está refiriendo a Jesús, dice el pasaje, mis hermanos, murió. Jesús murió a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Subráyalo por favor en tu hoja. Dice allí, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. ¿Quién? Jesús. Así pues, también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado, pero vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Lo que yo te quiero preguntar hoy, en esta mañana, es esto. ¿Para la gloria de quién estás viviendo? Algunos quizás viven para la gloria de sí mismos. Quizás algunos han estado viviendo para la gloria de sus novios o novias, o de tu esposo o de tu esposa, o algunos para la gloria de sus padres. Estás viviendo para ellos. Déjame decirte, Dios no te puso aquí para cumplir los deseos de tu padre terrenal, ni de tu madre, ni de tu esposa o tu esposo. Dios quiere que vivas para la gloria de Dios y para que cumplas sus deseos, los deseos de Él, y vivas para su gloria. Muchas de las razones, mis hermanos, por las cuales las personas no viven a plenitud es porque le dan lealtad de primera clase a causas de segunda clase. Mis hermanos, yo puedo ver muchas personas que van a un estadio y se animan, gritan y están entusiasmadas por un partido de fútbol. Y allí, mis hermanos, le dan la lealtad a cosas de segunda clase. No estoy diciendo que ver el fútbol sea malo, no, al contrario. Lo que yo quiero que tú pienses bien es a qué le estás dando tu lealtad y qué cosas te emocionan verdaderamente
cosas de primera clase o de segunda clase. ¿Saben? Algunos viven para su trabajo. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que pueden perder el trabajo. Y viven para el trabajo. Nunca vivas para tu trabajo. No lo vivas, no lo hagas. Solo hay una cosa por lo cual vale la pena vivir, para la gloria de Dios. Y tú debes dar tu fidelidad y tu lealtad de primera clase a cosas de primera clase. Así. Muchos viven para otra persona, por una relación. Es lo más importante. Pero déjame decirte lo más necio, porque esa relación puede acabar. Cierto, mis hermanos, es que muchas personas desperdician su vida por algo equivocado. Viven para ganar dinero, viven para ser populares, viven para el placer, viven para sí mismos, viven para el sexo o viven para el alimento, cualquier cosa. Pero solo Dios es digno de que tú y yo le demos lealtad, una lealtad de primera clase. Él nos hizo a ti y a mí, nos ama y tiene un plan para nuestras vidas. Él es el único digno. Así pues, tú y yo debemos vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo podemos vivir tú y yo? ¿Cómo podemos vivir dándole el máximo de gloria a Dios? Déjenme darles 4 cosas rápidamente, mis hermanos. Podría darles más, pero solamente 4 cosas de cómo podemos vivir para la gloria de Dios. La primera manera de vivir para la gloria de Dios es esta: mostrando amor por los demás. Ponlo allí. Tú y yo podemos vivir para la gloria de Dios si mostramos amor por las demás personas. ¿Saben? Cada vez que tú le muestras amor a alguien, le estás dando la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Muestra cómo Dios es y cómo Dios ha transformado tu vida. Y en eso se le da la gloria a Dios. Es como si Dios dijera: mira, yo soy amoroso y compasivo. Y cuando tú te haces seguidor de Dios, de Cristo Jesús, entonces eres igual. Y entonces comienzas a desarrollar un carácter a semejanza de Cristo Jesús. Y cuando tú comienzas a demostrar amor hacia otras personas, déjame decirte, la gloria es para Él, es para Dios. Porque Dios te ha transformado y cambiado. Y cuando tú comienzas a demostrarlo y a desarrollarlo, entonces estás desarrollando el carácter de Cristo en tu vida. ¿Cómo puedes hacer esto? Déjame decírtelo de manera más práctica. El verdadero amor, mis hermanos, no es solamente, es más que palabras. Si tú en tu casa le dices a tu esposa, a tus hijos que los amas, está bien, debes hacerlo. Debes decir que amas a tu esposa, debes decírselo, pero además debes demostrarlo, no solo decirlo. Debes decirlo y además estar dispuesto a cubrir las necesidades de tu esposa, de tu esposo o de tus hijos. El amor es eso, mis hermanos. El verdadero amor cubre las necesidades de los demás, lo que le hace falta. Yo frecuentemente oro, mis hermanos, y espero que tú también lo hagas. Yo oro de esta manera porque yo pueda ser el esposo que mi esposa necesita, para que yo pueda cubrir sus necesidades. Y yo debo ser el padre que mis hijas necesitan, para que yo pueda cubrir sus necesidades. Y te animo a que ores de la misma manera y que le digas: Señor, permite que yo sea el esposo o padre o esposa o hijo que mis familiares necesitan. Yo te animo a que lo hagas, de verdad te lo pido. Es una manera que tú puedes demostrar tu amor por los demás. Pero otra de las maneras en que tú puedes demostrar este amor por los demás es aceptando a las personas. Muchas veces, mis hermanos, encontramos gente que no nos agrada y que no nos agrada lo que ellos hacen. Pero solo porque no nos agrade lo que hacen o no nos agraden las personas, no quiere decir que no los aceptemos. Quiero que entiendan bien la diferencia entre aceptar y aprobar. Aceptar y aprobar.
Tú puedes aceptar a alguien, puedes amar a alguien sin aprobar todo lo que hace. Sin aprobarlo, es una gran diferencia. Tú y yo estamos aquí porque nos aceptamos unos a otros. Tú eres pecador, yo también soy pecador. Todos tenemos errores y fallas. Y quizás tú no aceptes no apruebes algunas de las cosas que yo puedo hacer. Pero déjame decirte, estamos aquí para aceptarnos unos a otros. La Biblia dice, mis hermanos, Romanos 15:7, acéptense los unos a los otros. Y es una palabra muy poderosa esta. Acéptense unos a otros, como también Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Acéptense, con defectos, con fallas, con errores, pero acéptense unos a otros. Acéptense mutuamente, como Cristo los aceptó para la gloria de Dios. Por otro lado, déjame decirte, ¿puedes ser amable con la gente? Sí. Si eres amable con otros, puedes darle la gloria a Dios. Puedes glorificar a Dios ahí. ¿Sabes? Lo he dicho alguna vez y lo voy a repetir. Frecuentemente somos amables con la gente, con los extraños, pero no somos amables con los que están a nuestro lado, con nuestros familiares. Somos amables con la gente, con los que no conocemos. Pero de lo que se trata es que tú seas amable con las personas que están a tu alrededor. Puede ser tu esposa o tu esposo, tu papá o tu mamá o tus hijos. Tú necesitas hacer estas cosas. Déjame decirte una segunda manera como tú puedes vivir para la gloria de Dios. Es esta. Debes usar tus habilidades para servir a los demás. Debes usar tus habilidades para servir a los demás. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:10-11, mis hermanos, Dios les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien. Usen bien estos dones para servirse los unos a los otros. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios. Gloria a Dios. Subraya lo que está subrayado en el pasaje, allí en tu hoja. Subráyalo. Cuando tú usas tus habilidades para ayudar a otros, ¿qué sucede? Dios es glorificado. Cuando tú usas tus dones y talentos para servir a otra persona, Dios es glorificado. Dios te tiene aquí en este mundo para que tú hagas una contribución. Tus talentos, tus dones, los que tienes ahora, déjame decirte, Dios te los dio. Y Dios te los dio no para tu beneficio. Tus talentos y dones son para beneficio y servicio de otras personas, no son para tu propio beneficio. Las cosas en las que eres bueno no son para tu beneficio, son para beneficio de otras personas. La verdad, mis hermanos, todos tenemos diferentes talentos. Tú tienes diferentes talentos a los que yo tengo y diferentes talentos a las personas que están sentadas a tu lado. Tenemos diferentes dones y talentos. Y lo que debemos hacer, mis hermanos, ponerlos al servicio de los demás según el don que hayamos recibido, según el talento que Dios nos haya dado, para que Él sea glorificado. Mientras más ayudes a otras personas, déjame decirte, Dios va a derramar más su bendición sobre ti. Si tú estás dispuesto a servir a otros, Dios va a bendecirte. Dios un día fue con Abraham y le dijo, Abraham, voy a bendecirte. ¿Recuerdan allá en el libro de Génesis? Pero no te voy a bendecir para que tú engordes y tú recibas solamente estas bendiciones. Voy a bendecirte para que tú seas de bendición para todos los demás. Voy a bendecirte, te voy a dar un hijo y en ti, dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ven la intención de Dios? No te bendigo solo para que tú te sientas bien. Te bendigo para que seas de bendición para otras personas.
De esto se trata, mis hermanos. Déjame decirte la tercera manera en que podemos mostrar la gloria de Dios, y es esta: compartiendo la buena noticia con los demás. Compartiendo las buenas noticias con los demás. ¿Qué buenas noticias? Es las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Que en Cristo Jesús hay vida eterna. Que en Cristo Jesús, mis hermanos, quita toda la culpa. Solo en Cristo Jesús. Y esto hay que compartirlo con todos los demás. Dice la Biblia: a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, Dios recibirá más y más gloria. De eso se trata. Que Dios reciba más y más gloria, mis hermanos. No se trata aquí, y esto quiero dejarlo claro, que tú traigas gente a otra religión, no. Sino que tú traigas a una gente, a una persona, a Cristo Jesús. Que tú traigas gente a conocer de Cristo, no a la iglesia. Traigas gente a que conocer de Cristo. Cada vez que tú compartes tu fe, le das la gloria a Dios. ¿Sabes eso? Cada vez que tú compartes, le das la gloria a Dios. Cada vez que traes a alguien a escuchar las buenas nuevas, le das la gloria a Dios. Es esto así. Tú debes darle la gloria a Dios y debes compartir de Cristo Jesús. Hazte el propósito de compartir de Cristo para que traigas gloria al Señor. Finalmente, en cuarto lugar, ¿cómo traes gloria a Dios? Uniéndote a la familia de Dios. Uniéndote a la familia de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, en Efesios 3:21, gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. ¿Saben? Lo único que va a durar por toda la eternidad que es la familia de Dios. Nada más va a durar. La Biblia dice que un día el mundo se va a acabar. La Biblia dice también que un día habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y lo único que va a durar es la familia de Dios. Es la familia de Dios. Miles de años a partir de aquí, mis hermanos, no habrá muchas cosas. Ni siquiera las fronteras o los países, ningún reino terrenal dura para siempre. Las cosas que ahora consideramos grandiosas, mis hermanos, se acabarán. Pero todavía estará la familia de Dios. El pueblo de Dios va a perdurar. Así es que tú debes formar parte de la familia de Dios. Debes formar parte de la familia de Dios. La semana pasada, mis hermanos, una adolescente me decía que quería bautizarse y unirse a la familia de Dios, formar parte de la iglesia y formar parte de la congregación. Y mis hermanos, lo que hice fue llevarla con el hermano Arturo para que pudiera platicar con ella más adelante y pudieran verse los sábados para platicar. Pero déjame decirte, mis hermanos, que esa es una decisión vital. Ningún creyente se hizo para vivir a solas. Estamos reunidos como iglesia. Estamos reunidos como congregación de fe, mis hermanos, por una razón. Porque creemos que Dios está en medio de su pueblo, sí. Pero mis hermanos, estamos reunidos aquí porque nos edificamos unos a otros. En una fogata, mis hermanos, cuando hay carbones encendidos y se aparta un carbón, se apaga. Y si tú no estás conectado a la familia de fe, a una congregación, esta u otra, déjame decirte, te vas a apagar. Tú tienes que estar unido a la familia de fe, la familia de Dios, para que tú puedas darle la gloria a Dios. Dice allí el pasaje, gloria a Dios ¿en dónde? En la iglesia. Y la iglesia no es el templo, no son estas paredes, esto es un templo, es un edificio nada más, es un templo. Dice, gloria a Dios en la iglesia. La iglesia son las personas, tú y yo. Eso es lo que es una iglesia. Y dice el pasaje, la gloria debe ser dada a Dios en la iglesia, en las personas, en la familia de fe. Y esto debe ser hecho por toda
la eternidad. Lo que yo te pido hoy es que tú tomes una decisión. Que tú tomes una decisión. Y le digas al Señor, Señor, yo voy a vivir en tu reino. Voy a dejar que el Señor, que tú, Señor, reines en mi vida, en mi corazón. Yo voy a vivir por tu poder. Yo voy a vivir para tu gloria. Para vivir en tu reino. Voy a ponerte en primer lugar en mis finanzas, en mis intereses, en mis relaciones, en mi agenda. En cualquier problema te voy a poner a ti en primer lugar. Esta es la decisión que tú tienes que tomar. A lo que te invito es a que le digas al Señor, Señor, a partir de ahora yo quiero vivir por tu poder. Eso significa que vas a tomar riesgos y vas a orar. Y vas a permanecer aún cuando tengas ganas de renunciar. Y lo que te estoy invitando es a que le digas a Dios, Padre, voy a vivir para tu gloria. La manera en que voy a vivir para tu gloria es mostrando amor a todos los que conozco. Y voy a usar mis dones y talentos para servir a las personas que están a mi alrededor. Y voy a compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas. Y voy a ser parte de tu familia. Y voy a estar comprometido con ellos y amarlos. Si quieres hacer este compromiso, si quieres hacerlo, yo te invito a que te pongas de pie. Y ahí tú tienes nuestro pacto de membresía en la iglesia cristiana. En esta iglesia Bautista Galad. Y es lo mismo, lo que está en este pacto es lo que yo te he estado predicando el día de hoy. Son precisamente a lo que nos comprometemos. Y leemos este pacto cuando tenemos el aniversario de la iglesia. Pero yo quiero recordártelo. Yo quiero que te hagas una decisión de seguir al Señor en estos asuntos. Si quieres leerlo junto conmigo, si quieres ponerte de pie, por favor, y leerlo junto conmigo. Lo tienes en tu hoja, lo tienes también en la pantalla allí. Si te quieres bautizar, si tú quieres bautizarte, obedecer al Señor en el bautizo, yo te invito a que hables con nuestro hermano Arturo Medina. Si tú quieres tomar esa decisión, si ya te has bautizado, está bien, pero vamos a leer este pacto, mis hermanos, y recordarlo así. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: después de haber recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, y haber sido bautizado como lo hizo Jesús, y estar de acuerdo con las declaraciones, estrategias y estructura de la Iglesia Cristiana Bautista Galad, ahora me siento guiado por el Espíritu Santo para unirme a la familia de la Iglesia. Y al hacerlo me comprometo con Dios y con los demás miembros para hacer lo siguiente: protegeré la unidad de mi iglesia, actuando con amor hacia otros miembros, negándome a los chismes, siguiendo a los líderes. Compartiré la responsabilidad de mi iglesia, orando por su crecimiento, invitando a los no creyentes a la iglesia, dando una cordial bienvenida a quienes la visitan. Serviré en el ministerio de mi iglesia, descubriendo mis dones y talentos para servir, equipándome para servir por mi pastor y desarrollando un corazón de siervo. Apoyaré el testimonio de mi iglesia, asistiendo fielmente, viviendo una vida santa, diezmando regularmente. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, tú conoces todos los pensamientos. Tú sabes todas las cosas y lo que cada quien está pensando ahora mismo. Señor, pero lo que te pido, Padre Celestial, es que pongas este pensamiento en la mente de todos y cada uno de mis hermanos. Que ninguno quiera conformarse con menos de lo que tú planeaste para cada uno.
Señor, por favor, da tu bendición a cada vida. Padre Celestial, permite que mis hermanos anhelen vivir en tu reino cada día, obedeciendo tu voluntad, buscando tu voluntad, preocupándose, Señor, en primer lugar, por buscarte a ti y vivir una vida justa. Esto te pido, mi Señor. Toma a mis hermanos y transforma, cambia vidas. Te lo pido en Cristo Jesús. Transforma vidas, mi Señor, te lo suplico. Padre Celestial, al mismo tiempo te pido por las necesidades y situaciones difíciles de mis hermanos. Quizás, Señor, tú necesitas, Padre Celestial, manifestarte con alguno de ellos durante esta semana. Señor, lo que te pido es que demuestres tu poder. Demuestra tu poder en cada familia. Demuestra tu poder en cada varón, en cada mujer, en cada adolescente y niño. Demuestra tu poder, mi Señor, durante esta semana. Acude, por favor, y obra de acuerdo con la necesidad de cada uno, lo que a cada uno le falte. Demuestra allí tu poder, mi Señor eterno. Queremos ponerte a ti antes que todas las cosas. En primer lugar, mi Señor. Y Padre Celestial, queremos ver tu mano extendida y llena de misericordia para tocar vidas y cambiar circunstancias y situaciones. Te lo pido en Cristo Jesús. Yo no sé lo que cada quien necesite, mi Señor. No sé lo que a cada quien le haga falta, pero tú sí lo sabes. Así pues te pido, Padre, que tú obres en tu pueblo durante esta semana. Obra, mi Señor, en los que están enfermos. Levántalos, sánales, mi Señor. Si alguien tiene una situación económica difícil, ayúdale allí también. Dale los recursos necesarios. Si alguien se siente decaído espiritualmente, también ayúdale. Y si alguien tiene problemas de relaciones, mi Señor, también allí obra, Padre Celestial, para que puedan ser resueltos. Obra, mi Señor. Es cierto, al hombre hay cosas que le resultan imposibles, pero para ti todas las cosas son posibles. Obra pues con tu poder en este tu pueblo, en esta tu iglesia. Asimismo, mi Señor, te pido que tú pongas en la mente de cada uno de los que estamos aquí, que nuestra principal razón de vivir, nuestro principal propósito, Señor, es ser para tu gloria y tu honra. Concédenos, Señor, que lo que hablemos sea para tu gloria, que lo que nosotros actuemos sea para tu honra y tu gloria, que nuestros pensamientos sean para tu gloria, que, Señor, podamos amar más y aceptarnos más para tu honra y tu gloria, que los dones y capacidades que nos has dado los podamos poner en servicio a los demás para tu gloria, mi Señor, para que tú seas honrado y glorificado. Concédenos la gracia tuya, mi Señor eterno, de que, Padre Celestial, podamos compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que no te conocen. Y esto, Señor, para tu gloria y tu honra, para que tú seas exaltado en gran manera. Y siempre, Señor, siempre que nos reunamos como iglesia, siempre que estemos aquí, Padre Celestial, permítenos, Señor, hacer todas las cosas para tu gloria, para que tú seas exaltado y alabado, para que tú, Señor, seas entronizado. Mi Señor, gracias porque nos has hecho para tu gloria. Mi Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Extiende tu mano generosa y derrama tu bendición en esta tu iglesia, en cada familia y en cada vida. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Y a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria en tu iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor les guarde. ¿Por qué no se dan un abrazo con el que tienen atrás o adelante, mis hermanos? Se desean bendiciones en Cristo, se desean lo mejor en el Señor Jesús, mis hermanos.
Dense un abrazo con profundo afecto, mis hermanos, con el que tienen atrás o adelante.